Maduro niega crisis humanitaria pero hace una petición internacional. El gobierno de Maduro sigue tratando de funcionar en medio de las presiones para que salga del poder. El mandatario Nicolás Maduro se mostró abierto a recibir asistencia en medio de la grave crisis socioeconómica venezolana, durante una reunión en Caracas con el director del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Peter Maurer. Ratificamos nuestra disposición de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y apoyo internacional, escribió en Twitter Maduro, quien niega que Venezuela padezca una crisis humanitaria. Tras la cita, el líder socialista reiteró que dicha colaboración debe respetar el ordenamiento jurídico venezolano. Una delegación del CICR encabezada por Maurer se encuentra en el país desde el pasado sábado, en una visita que concluye este miércoles. El organismo humanitario está preocupado por el grave impacto que la situación actual tiene en los venezolanos, sobre todo quienes carecen de acceso a los servicios básicos, en las personas migrantes y los familiares que se quedan en el país, había señalado el CICR en un comunicado. Venezuela sufre desabastecimiento de alimentos y medicinas, pues el gobierno, su principal importador, carece de liquidez por el derrumbe de la producción petrolera que aporta 96% de los ingresos y su expulsión de los mercados financieros a causa de sanciones de Estados Unidos. La Federación Internacional de la Cruz Roja anunció el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciará la distribución, en una primera fase, de ayuda para unas 650.000 personas en el país. La operación será de una envergadura similar a la que lleva a cabo en Siria, señaló entonces el presidente del organismo, Francesco Raaca, sobre el tamaño de la asistencia. Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Un informe del organismo reveló que unos 3,7 millones sufren de malnutrición y que al menos 22% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Maduro culpa de la debacle a las sanciones norteamericanas, que el 28 de abril sumarán un embargo a las exportaciones de crudo. Washington busca forzar al gobernante a entregar el poder al opositor Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de 50 países, quien atribuye la crisis a la corrupción y al mal gobierno. Guaidó fracasó en enero en un intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao. El gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, impidió la operación por considerarla un pretexto para una intervención estadounidense. Nuevo apagón afecta a 20 de los 23 estados de Venezuela. El pasado 7 de marzo un corte dejó a oscuras a casi todo el país por 5 días. Varias regiones de Venezuela, entre ellas Caracas, se quedaron otra vez a oscuras durante la noche del martes. El mayor apagón desde hace una semana, se produjo a las 11:30 de la noche, y afecta a buena parte de la capital e importantes áreas de al menos 20 de los 23 estados de ese país. Entre las regiones afectadas están Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Centro, Lara, Zulia, Oeste, y la isla de Margarita, de acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales. Ni el gobierno ni la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, han ofrecido ninguna explicación sobre las causas o el alcance de la nueva falla de energía. Desde que el pasado 7 de marzo un corte dejó a oscuras a casi todo el país por 5 días, se han seguido produciendo apagones consecutivos que afectan el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e Internet.
El gobierno de Nicolás Maduro insiste en responsabilizar de los cortes a ataques electromagnéticos, cibernéticos y físicos contra la central hidroeléctrica de Guri, que produce 80% de la energía que consume el país, y acusa a Estados Unidos de estar detrás para generar zozobra en la población. Aunque no de esta magnitud, las fallas eléctricas son habituales en Venezuela desde hace años. La oposición y expertos consideran que la causa es el deterioro de la infraestructura por la falta de inversiones y la impericia técnica. Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, convocó para hoy una nueva protesta nacional bautizada como Operación Libertad en su escalada de presión para sacar a Maduro del poder. Maduro niega crisis humanitaria pero hace una petición internacional. El gobierno de Maduro sigue tratando de funcionar en medio de las presiones para que salga del poder. El mandatario Nicolás Maduro se mostró abierto a recibir asistencia en medio de la grave crisis socioeconómica venezolana, durante una reunión en Caracas con el director del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Peter Maurer. Ratificamos nuestra disposición de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y apoyo internacional, escribió en Twitter Maduro, quien niega que Venezuela padezca una crisis humanitaria. Tras la cita, el líder socialista reiteró que dicha colaboración debe respetar el ordenamiento jurídico venezolano. Una delegación del CICR encabezada por Maurer se encuentra en el país desde el pasado sábado, en una visita que concluye este miércoles. El organismo humanitario está preocupado por el grave impacto que la situación actual tiene en los venezolanos, sobre todo quienes carecen de acceso a los servicios básicos, en las personas migrantes y los familiares que se quedan en el país, había señalado el CICR en un comunicado. Venezuela sufre desabastecimiento de alimentos y medicinas, pues el gobierno, su principal importador, carece de liquidez por el derrumbe de la producción petrolera que aporta 96% de los ingresos y su expulsión de los mercados financieros a causa de sanciones de Estados Unidos. La Federación Internacional de la Cruz Roja anunció el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciará la distribución, en una primera fase, de ayuda para unas 650.000 personas en el país. La operación será de una envergadura similar a la que lleva a cabo en Siria, señaló entonces el presidente del organismo, Francesco Raaca, sobre el tamaño de la asistencia. Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Un informe del organismo reveló que unos 3,7 millones sufren de malnutrición y que al menos 22% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Maduro culpa de la debacle a las sanciones norteamericanas, que el 28 de abril sumarán un embargo a las exportaciones de crudo. Washington busca forzar al gobernante a entregar el poder al opositor Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de 50 países, quien atribuye la crisis a la corrupción y al mal gobierno. Guaidó fracasó en enero en un intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao. El gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, impidió la operación por considerarla un pretexto para una intervención estadounidense. Nuevo apagón afecta a 20 de los 23 estados de Venezuela. El pasado 7 de marzo un corte dejó a oscuras a casi todo el país por 5 días. Varias regiones de Venezuela, entre ellas Caracas, se quedaron otra vez a oscuras durante la noche del martes. El mayor apagón desde hace una semana, se produjo a las 11:30 de la noche,
y afecta a buena parte de la capital e importantes áreas de al menos 20 de los 23 estados de ese país. Entre las regiones afectadas están Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Centro, Lara, Zulia, Oeste, y la isla de Margarita, de acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales. Ni el gobierno ni la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, han ofrecido ninguna explicación sobre las causas o el alcance de la nueva falla de energía. Desde que el pasado 7 de marzo un corte dejó a oscuras a casi todo el país por 5 días, se han seguido produciendo apagones consecutivos que afectan el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e Internet. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en responsabilizar de los cortes a ataques electromagnéticos, cibernéticos y físicos contra la central hidroeléctrica de Guri, que produce 80% de la energía que consume el país, y acusa a Estados Unidos de estar detrás para generar zozobra en la población. Aunque no de esta magnitud, las fallas eléctricas son habituales en Venezuela desde hace años. La oposición y expertos consideran que la causa es el deterioro de la infraestructura por la falta de inversiones y la impericia técnica. Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, convocó para hoy una nueva protesta nacional bautizada como Operación Libertad en su escalada de presión para sacar a Maduro del poder.